Bienvenidos a una catequesis en el que vamos a hablar sobre el don de la sabiduría. Precisamente reconocemos que el Espíritu Santo nos otorga 7 dones, regalos que nos vienen de Dios por excelencia. Son regalos que nos vienen de Dios, que se nos comunica en el alma y que nosotros los acogemos. El Espíritu Santo es la savia vital de la Iglesia, constituye el alma de cada cristiano. Es el amor de Dios que hace de nuestro corazón su morada y entra en comunión con nosotros. Si bien es cierto, estos dones lo hemos recibido en nuestro bautismo y se nos ha reforzado en la confirmación, debemos saber que estamos llamados a desarrollarlos durante toda nuestra vida cristiana, hasta que el Señor nos llame a ese encuentro con Él. Entonces, un don que hoy vamos a hablar, el primer don, es el don de la sabiduría. En primer lugar, debemos saber que el don de la sabiduría no se trata simplemente de la sabiduría humana como fruto del conocimiento, de la experiencia, como el cúmulo de conocimiento que uno puede tener, así como por ejemplo cuando uno tiene esa capacidad para operar en un campo de trabajo, llámese por ejemplo ingeniero civil, abogado, licenciado en ciencias bíblicas, en ciencias humanas, ciencias sociales, y podríamos decir que sí, ahí hay un conocimiento que es fruto del esfuerzo humano. Pero en términos bíblicos se cuenta que, por ejemplo, Salomón, en el momento de su coronación como rey de Israel, había pedido el don de la sabiduría. ¿Y por qué pedir el don de la sabiduría? Para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. La sabiduría es precisamente esto. Es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos, con la mirada de Dios. Es sencillamente ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría. A veces vemos las cosas según nuestro gusto, nuestro capricho, según la situación de nuestro corazón, con amor o con odio, con envidia, resentimiento, egoísmo. Y esto no es de Dios, no es el ojo de Dios. La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de que veamos todas las cosas con los ojos de Dios. Este es el don de la sabiduría. En segundo lugar, reconocemos que este don de la sabiduría deriva siempre de la intimidad con Dios, de la relación íntima que tenemos con Dios, de la relación de hijos. Por lo tanto, aquí se nos invita a la oración constante. Nadie puede ser sabio si es que no ora, si es que no reza. Por ello debemos asumir que nuestra evangelización no es transmitir conocimientos, es reflejar ese encuentro vivo con el Espíritu Santo que va transfigurando nuestro corazón. Así pues, el Espíritu Santo hace que un cristiano sea sabio, pero no en el sentido de que tiene respuesta para todos, porque uno puede quedarse con ese gusto, como que tú lo sabes, tú lo entiendes, tú siempre tienes como una vara mágica. Y no se trata de eso, no se trata de tener, como se dice, una bola de cristal para dar solución siempre con una sagacidad, con una actuación rápida, sino que hay que mirar cómo actuaría Dios, cómo ¿Cómo conocería Dios la realidad? ¿Cómo la conoce Dios?
y cuándo no es de Dios. Y esa sabiduría Dios nos la da en nuestro corazón. En ese sentido, el corazón del hombre sabio tiene el gusto y el sabor de Dios. San Francisco, por ejemplo, de Asís, un hombre lleno de este gusto de la sabiduría, dice que cuando pronunciaba el nombre de Dios o de Jesús, sentía en su boca y en sus labios un sabor 1000 veces más dulce que la miel y el azúcar. Al don de la sabiduría pertenecen las dulzuras, los consuelos espirituales y las gracias sensibles, que son los efectos de este don. Y cuando uno quiere comparar, hacer esa diferencia entre la sabiduría y la ciencia, que por cierto, la ciencia no produce generalmente el gusto espiritual que aquella, la sabiduría, sí hace sentir al alma. Y la razón es porque la ciencia no mira más que a las criaturas. Por el contrario, la sabiduría mira a Dios, cuyo conocimiento está lleno de atractivos y de dulzura, que provienen de la caridad, cuya perfección, o sea, el fervor, es la salud del alma. Y cuando el alma, de una vez bien curada, está de sus enfermedades y está completamente sana, ya no languidece, saborea a Dios y las cosas divinas con sus propios bienes, sin sentir las repugnancias ni los disgustos, ni las dificultades que sentía antes de su insuficiente preparación. Este gusto de la sabiduría es a veces tan perfecto que una persona que lo tuviese, al oír dos proposiciones, una formada por la razón y otra inspirada por Dios, podrá discernir entre ellas al momento, conociendo la que viene de Dios por una como cierta relación natural, porque decíamos que la ciencia puede venir de esta relación natural, pero la sabiduría es ese gusto, el sabor de Dios. Qué importante que se cultive esto en nuestras comunidades, que haya cristianos así, que en todos ellos hablen de Dios y se conviertan en signos hermosos y vivos de su presencia y de su amor. Y por eso finalmente debemos reconocer que esto no lo podemos improvisar, que no lo podemos conseguir por nosotros mismos. Es un don que Dios da a quienes son dóciles al Espíritu Santo. ¿Eres tú dócil al Espíritu Santo? Puedes oír, puedes escucharlo al Espíritu Santo o no lo escuchas. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña esta senda de la sabiduría. Nos regala la sabiduría que consiste en ver con los ojos de Dios, oír con los oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Y esta es la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo y que todos nosotros podemos poseerla. Así pues, terminemos entonces invocando al Espíritu Santo, que siempre nos da vida, que es el que nos fortalece, que nos consuela, que le pidamos este don. Así como una madre en casa, que cuando un niño le pide algo o quiere que le ayude a solucionar sus problemas, una madre nunca se cansa de hacerlo. Y de esto también estamos seguros, que Dios nunca se cansa de auxiliarnos. Él tiene una paciencia increíble. Pero por eso tenemos que aprender a caminar con sabiduría. Cada paso, cada decisión, cada proyecto, que invoquemos al Espíritu Santo para que seamos dóciles a la escucha, a la voz de Dios. Como repito, la sabiduría de Dios nos enseña a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a hablar con las palabras de Dios.
Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones.